Buenas tardes. En el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a lo que es la materia delectiva de toxicología. En virtud de que hemos tenido algunas fallas eléctricas, estamos llevándole la clase a los compañeros de clase. En este caso sería al amigo Félix Pacheco y a la ciudadana Gleicy Romero. Entonces sean ustedes bienvenidos cuando vean el video. Por supuesto que este es material de examen. Entonces vamos a continuar por acá en relación para mandarle la información debida del material grabado, es decir, la clase correspondiente al día de hoy. En el día de hoy vamos a ver lo que es los tóxicos, los venenos, las clasificaciones toxocinéticas, las vías de penetración, importancia de acuerdo al tipo de intoxicación, la distribución, la fijación, lo que es las biotransformaciones, las clasificaciones internacionales o intencionales y las accidentales. ¿Sí? Esas vamos a verlas en el día de hoy. Entonces, por favor, presten atención. Hay que explicar un poco en relación a la materia, a la clase. Es por esta razón que estamos haciendo estos videos, para que usted tenga el conocimiento debido en esta materia de toxicología. Entonces, seguimos con las asignaciones, pero esta clase la vamos a dar en dos módulos, es decir, en dos clases, dos videos que vamos a enviarle para que usted tenga el conocimiento debido con toda la información requerida. En principio, podemos decir que en este caso, tal cual como lo observamos en la pantalla, sí, aquí la podemos ver, el tema de hoy que es en relación a lo que es los tóxicos, veneno o toxocinética. Vamos entonces a entrar en materia en cuanto a la introducción y a la intoxicación y envenenamiento en estos casos, ¿no? Vamos entonces a dar la materia de esta forma. Vemos entonces que la intoxicación o envenenamiento es el efecto perjudicial que se produce cuando una sustancia tóxica se ingiere, inhala o entra en contacto con la piel, los ojos o las membranas mucosas, así como las de la boca o de la nariz. O sea que por cualquier forma estas intoxicaciones o envenenamiento se producen en el ser humano, ¿no? Entre las posibles sustancias tóxicas se incluyen los medicamentos y que tengan receta y los que las tienen. Entre estas tenemos drogas ilegales, gases, productos químicos, lo que son vitaminas, alimentos, lo que son las plantas, las setas y venenos de animales. Algunos tóxicos no causan daño, mientras que otros pueden originar lesiones graves e incluso hasta la muerte, ¿no? El diagnóstico se basa entonces en lo que es los síntomas, en la información obtenida de la persona intoxicada y los testigos, y a veces en los análisis de sangre y de orina. Los medicamentos siempre se deben mantener en envases originales, que los niños no puedan abrir y fuera de su alcance. Por eso justamente en los medicamentos indica esa advertencia para que los niños no puedan jugar con esas sustancias que son muy nocivas para la salud tanto del niño como para las personas que abusan de estos medicamentos. Entonces existen unos tratamientos que consisten en este caso en apoyar las funciones corporales de la persona y así evitar la absorción adicional del veneno, que aumenta su eliminación. Al aumentar su eliminación, y a veces administra unos antídotos específicos. Luego pasamos a lo que es el envenenamiento accidental. En esta parte vamos a ver que las intoxicaciones son las causas más frecuentes de la
de los accidentes no mortales, por supuesto, en el hogar. Los niños, debido a su curiosidad y tendencia a explorar, son especialmente los más vulnerables, ¿no?, a la intoxicación accidental en el hogar, al cual las personas mayores a menudo tienen que estar chequeándolas, ¿sí?, para que no cometan este tipo de imprudencias y de errores, ¿no?, sobre todo con los fármacos que se deben tomar y que por supuesto andan sin ningún tipo de seguridad, es decir, que no están en el lugar adecuado y que por supuesto que el niño tiende a tomar por ser esta persona, este niño, un ser curioso, ¿no? Por supuesto, debido a su niñez, su inmadurez, pasan esas cosas. Pero también por falta de lo que es atención debida de parte de los padres, ya que a menudo los niños comparten píldoras y sustancias que se encuentran, lo que estamos indicando, que se encuentran en el suelo debido a su mal uso por parte de las personas que están bajo algún tipo de tratamiento y que por supuesto las ingieren, ¿no? Los hermanos, bien sea porque de repente los hermanos y los compañeros de juego también pueden haber resultado envenenados por el suministro o por la inhala de estas sustancias o estas píldoras. A esto se refiere a los envenenamientos accidentales que ocurren. Pero como hemos indicado, aquí los niños son los más vulnerables en este sentido cuando se trata de envenenamiento accidental. También las personas hospitalizadas resultan vulnerables también a lo que es la intoxicación accidental debido a errores con fármacos, así como los trabajadores industriales por su exposición a productos químicos y tóxicos. Luego vemos lo que es el envenenamiento deliberado. ¿En qué consiste este envenenamiento deliberado? Esto no es más que puede ser intencional, de forma intencionada, en caso de un asesinato, en caso de un suicidio. La mayoría de los adultos que intentan suicidarse por intoxicación toman más de un fármaco en combinación con el consumo del alcohol. La intoxicación puede ser utilizada entonces para reducir a la persona, por ejemplo, para perpetrar una violación o un robo. En raras ocasiones los progenitores con trastornos psiquiátricos envenenan a sus hijos para causarles algún tipo de enfermedad y así obtener atención médica, por ejemplo, en el caso de un trastorno que llamamos facticidio impuesto sobre otro, anteriormente llamado síndrome de Munchausen. Esto debido a los poderes, ¿no? Vamos a ver entonces seguidamente los síntomas de estas intoxicaciones. ¿Cuáles son los síntomas que presentan estas personas que de alguna u otra forma abusan con estos medicamentos? Los vemos, por ejemplo, los síntomas causados por la intoxicación depende también, sobre todo, de lo que es los tóxicos, la cantidad ingerida, la edad y el estado previo de la salud de la persona que lo ha tomado. Algunos tóxicos vemos que no son muy potentes y causan problemas solo por una exposición prolongada o por una ingestión repetida de grandes cantidades. Otros tóxicos son tan potentes que la única gota de piel puede causar algún tipo de síntomas graves. Vemos que algunos tóxicos provocan síntomas de cuestiones de pocos segundos, mientras que otros lo hacen solo a través de varias horas, días e incluso pueden pasar años y siguen todavía intoxicados con todas estas toxinas o estas sustancias peligrosas. Las toxinas vamos a ver entonces que afectan tanto a lo que es la parte de los riñones y el hígado y también producen algún tipo de lesiones en órganos vitales del ser humano.
a veces de forma permanente o puede ser que se recupere, pero generalmente provocan este tipo de lesiones. Las toxinas en general ingeridas y absorbidas generalmente provocan también síntomas en todo el organismo, a menudo porque privan a las células de oxígeno o activan o bloquean las enzimas y los receptores. Los síntomas pueden consistir en cambios en lo que es la conciencia, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la respiración. También existen, por supuesto, otros fenómenos asociados a la ingesta de estas sustancias tóxicas, dependiendo, por supuesto, también a lo que es el consumo de la droga, de cualquier otro tipo de droga, ¿no? Depende si es fuerte o no. Eso va a condicionar el cuerpo para que le dé algún tipo de temperatura corporal, es decir, baja en este sentido, o puede ser de repente que sea una temperatura alta. Pero también experimentan frecuencias cardíacas, es decir, se acelera mucho el corazón y la respiración y otros órganos del cuerpo del ser humano. Esto, como estoy indicando, esto va a depender del tipo de sustancia o droga que la persona haya ingerido en ese momento. Luego vamos a ver lo que es, en este caso, pasamos a ver lo que son las sustancias cáusticas o irritantes, que lesionan las membranas mucosas de la boca, lo que es la garganta, el tracto gastrointestinal y los pulmones, causando dolor, tos, vómito y dificultad respiratoria. El contacto cutáneo con las toxinas puede causar diversos síntomas, por ejemplo, erupciones cutáneas, dolor y ampolla. Las exposiciones prolongadas pueden provocar dermatitis. Entonces vemos también que el contacto ocular, el ocular es la referencia en cuanto a los ojos, a la vista, ¿no? Puede lesionar la parte visual, causando dolor ocular, enrojecimiento y pérdida incluso de la visión. Ahora vamos a ver algunos productos atóxicos del hogar, es decir, que no son tóxicos. Hay infinidades de productos que podemos apreciar en la pantalla que por supuesto no se consideran tóxicos en su totalidad, es decir, son atóxicos, pero que por supuesto que ingeridos en grandes cantidades, ¿sí? Y el abuso prolongado por esta ingesta de esta sustancia puede provocar algún tipo de situaciones graves. Por ejemplo, tenemos lo que son los adhesivos, los que más conocemos nosotros, los antiácidos, los aceites de baño, los juguetes de bañera que flotan, la lejía es el cloro, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el cloro. Las cremas suavizantes para el cuerpo, los jabones, cremas suavizantes para el cuerpo, como estamos indicando, algunos detergentes, las velas, lo que es el calvo wax, el polietileglicol, el aceite de ricino, el alcohol etílico, entre otras sustancias como la tiza, colonias, anticonceptivos, corticosteroides aplicados a la piel, cosméticos, pilas, suavizantes para la ropa, productos luminosos para la barra de collares luminosos, glicerol y los productos que contengan glicerina, ¿no? Existen también lo que son las sales de soya, incienso, entre otras. La pintura, lo que es la vaselina, los perfumes, entre otras situaciones como los fósforos. En fin, una cantidad de sustancias como el almidón, el ácido reáctico, los protectores, incluso los protectores solares también, la pasta de dientes con o sin flúor, es decir, tiene que ser pasta de dientes, las vitaminas preparadas, lo que son los multivitamínicos, tanto para niños como con o sin hierro. Las vitaminas preparadas multivitamínicos sin hierro,
la cera, el óxido y casi cualquier sustancia que puede ser tóxica si se ingiere en cantidades suficientes, es decir, cantidades abundantes. De esta forma pasamos posteriormente a ver los primeros auxilios para la intoxicación en caso de que ocurran este tipo de envenenamiento. Recordemos entonces nosotros que las sustancias moderadamente viscosas, espesas como los aceites, los detergentes, no son tóxicos si se ingieren normalmente, ¿no? Pero como la gente a veces abusa de, de los productos en exceso, por supuesto que se le ocasionan algún tipo de irritaciones. Son tóxicos si también se ingieren, pero pueden causar importantes lesiones pulmonares si se respiran o se inhalan hacia los pulmones. Por el caso del cloro mezclado con algún otro detergente, algún otro desinfectante, por supuesto que es una bomba, es algo totalmente peligroso. Seguimos entonces, como estamos indicando, para conocer lo que son los primeros auxilios para en caso de que ocurran este tipo de intoxicaciones o envenenamiento. La máxima expresión o prioridad que tenemos y la máxima experiencia nos indican que a la hora de ayudar a una persona intoxicada es que los que se encuentren a su alrededor no se intoxiquen también, ¿sí? Ese es como el que le da un corrientazo y lo vas a agarrar o le cae un rayo, inmediatamente la persona sale a socorrerlo, ¿no? A agarrarlo, a tomarlo. Y por ende puede ser de repente que tenga todavía un tipo de descarga eléctrica que se la pueda pasar a la persona que le está prestando el auxilio. Entonces, las personas expuestas, por ejemplo, en el caso de un gas tóxico, deben ser entonces alejadas de la fuente con la mayor rapidez, preferiblemente llevándolas al aire libre, aunque los intentos de auxilio deben ser realizados por profesionales. O sea, aquí no hay nada que puedan hacer de forma improvisada, ¿no? Vamos a llamarlo de esta forma. Hay que tener en cuenta todos los aspectos y las consecuencias que eso puede acarrear a la hora de tratar de aplicar algunos primeros auxilios a una persona que los necesite realmente. En los casos, por ejemplo, de vertidos de sustancias químicas a los los afectados se les quita inmediatamente toda la ropa que haya estado expuesta o contaminada, incluyendo lo que son los calcetines, el calzado y las piezas de joyería. Cuando hablamos de calcetines, acuérdense que estamos hablando acá de las medias. Algunos países le dicen calcetines, aquí le dicen por supuesto medias, ¿no? Entonces debe lavarse la piel al fondo con agua y jabón, que es lo que más recomiendan en estos casos, en caso de sustancias químicas. Si los ojos han resultado expuestos, entonces deben enjuagarse abundantemente con agua o suero salino. Los encargados del auxilio deben tomar precauciones para no contaminarse también. Si la persona parece estar muy grave, es preciso ponerse en contacto con la asistencia sanitaria de urgencia del 911 en la mayoría de las zonas de los estados del país en Venezuela, ¿no? Quienes van a enviar de forma inmediata una ambulancia y le van a prestar el socorro debido. Van a enviar los bomberos para que sean inmediatamente asistidos y que le practiquen los primeros auxilios, dando oportunidad para tratar en lo posible de salvarle la vida a esa persona hasta que llegue a un centro asistencial y sea atendido como debe ser. Muchas veces, por supuesto, estos casos los atienden los bomberos directamente. Por ejemplo, en el caso, si estamos aquí en Caracas, por supuesto, los bomberos de Caracas. Y así sucesivamente. Cada quien va a tener una responsabilidad en cuanto a la práctica de estos auxilios que necesitan las personas que hayan experimentado estas situaciones. Entonces se debe de esta forma conservar y entregar al médico o al personal sanitario los envases de los productos tóxicos.
las drogas y todo lo que son los fármacos, incluso que no necesitan receta, ingeridos por el intoxicado. En el centro de intoxicaciones se recomienda entonces administrar a la persona intoxicada algún tipo de carbón activado antes de llegar al hospital. Y ocasionalmente puede recomendarse que se le suministre algún tipo de jarabe que sea neutro o neutral para que controle este tipo de intoxicación. Sin embargo, que no se indique lo contrario, el carbón activado no deben ser administrados en el lugar de exposición por los primeros en atender al intoxicado, porque eso puede ocasionar también algún tipo de reacciones y a menudo provoca vómitos continuos y es posible que elimine cantidades importantes del tóxico en el estómago. Seguidamente vamos a ver lo que son los diagnósticos de las intoxicaciones. También hay un diagnóstico que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar algún tipo de situaciones como esta. Lo primero que hay que ver o que asegurar es identificación del tóxico. Hay que identificar qué tóxico fue el que consumió la persona. A veces también hacer un análisis de lo que es la parte de la orina. En muchos casos también lo que es radiografías abdominales, entre otros exámenes que nos van a permitir nosotros conocer cómo está esta persona en el sentido de su salud. Vemos entonces que la identificación del tóxico es útil para poder iniciar el tratamiento, etiquetando lo que son los frascos y la obtención de información procedente de la persona. Sus familiares o sus compañeros de trabajo son los mejores medios para que el médico o el centro de intoxicaciones puedan identificar el tóxico. Si no se dispone de lo que son las etiquetas, a menudo los fármacos se puede identificar por las marcas y los colores sobre el comprimido o alguna cápsula existente, sea el caso que se plantea. Es probable que las pruebas de laboratorio no identifiquen el tóxico, es posible, y muchos fármacos y tóxicos no puedan ser fácilmente identificados y cuantificados en el hospital al cual van a ser atendidos. Sin embargo, algunas veces lo que es los análisis de orina y sangre pueden ser útiles para tal identificación. En ocasiones, los análisis de sangre pueden revelar la gravedad de la intoxicación del paciente, pero solo en caso de muy pocos tóxicos. El médico entonces examina a la persona afectada en búsqueda de signos que sugieran un cierto tipo de sustancia. Por ejemplo, pueden buscar marcas de aguja o rastros que identifiquen que la persona afectada se haya inyectado algún tipo de fármaco o sustancias ilícitas. También examina a la persona afectada para detectar síntomas característicos de ciertos tipos de envenenamiento o intoxicación. Es decir, que ellos tienen en ese momento que identificar qué fue lo que esta persona consumió que le provocó este tipo de reacción. Seguimos entonces, también pueden hacer o revisar lo que es la parte de la piel de la persona afectada para tratar de buscar algún tipo de enrojecimiento que les dé luces para detectar qué realmente, de qué sustancia específicamente estamos hablando. En ciertas intoxicaciones, las radiografías abdominales muestran la presencia y localización de las sustancias ingeridas. Los tóxicos que suelen ser visibles en radiografía son, en este caso, los que son visibles, por supuesto, el hierro, el plomo, el arsénico y otros metales, así como los paquetes grandes de cocaínas u otras drogas ilegales que se tragan los llamados correos de la droga
o los muleros. Las pilas y los imanes también son visibles a lo que es la parte de la radiografía, al igual que los colmillos, dientes, espinas cartilaginosas y otras partes de los animales que pueden desprenderse y permanecer incrustadas en el cuerpo después de un ataque. Ok, seguimos entonces. Seguidamente pasamos a explicar lo que es las pruebas de detención de droga, porque hay unas pruebas de detención de droga. Los estuches para identificar lo que es las drogas como tal, ¿verdad? En la orina se pueden comprar actualmente sin receta médica, es decir, algún recipiente para que la persona que vaya a hacer revisada por el médico, le puedan practicar este tipo de exámenes y, por supuesto, dirigir esos exámenes al laboratorio. Entonces existe una precisión de estos estuches que puede variar significativamente. Por lo tanto, los resultados pueden considerarse como prueba de que se ha tomado o no una determinada sustancia, y eso lo va a decir o lo va a arrojar como resultado la orina o los envases de ese, o sea, el producto que se esté visualizando y se esté llevando a cabo para su estudio. Por supuesto que esta consulta se hace mejor con un profesional que tenga conocimiento expreso en estas áreas. Estamos hablando de un profesional de la medicina, del laboratorio, entre otros. Una enfermera que tienen conocimiento de medicina. Y que por supuesto tengan conocimiento en cuanto a la detención de este tipo de sustancias, drogas, venenos, entre otros. Entonces vemos que el profesional puede ayudar a personas a interpretar los resultados de las pruebas y extraer las conclusiones pertinentes que van a arrojar algún tipo de resultado, que con eso, por supuesto, vamos a determinar si la persona consumió o no algún tipo de medicamento que haya estado ilícito o sea prohibido por la ley. En este caso estamos hablando de los tóxicos, de las drogas, veneno, entre otros. Ok, luego pasamos a estudiar lo que es la prevención de las intoxicaciones o envenenamiento. En este caso son las previsiones. En el caso de que suceda en los envases con tapa de seguridad, en cuanto a las pruebas que realizan los niños, ha reducido enormemente, ¿no?, el número de muertes por envenenamiento entre los menores de 5 años. Para evitar intoxicación accidental, los medicamentos y otras sustancias potencialmente peligrosas deben mantenerse en sus envases originales y en lugares fuera del alcance de los niños. Las sustancias tóxicas, tales como los insecticidas y productos de limpieza, no deben ponerse en botellas o bebidas o copas, aunque sea durante un periodo de tiempo corto. Otras medidas preventivas serían, en este caso, el etiquetado claro de los productos para el hogar, es decir, la etiqueta que indique que ese es un producto tóxico o que es veneno, es peligroso, en fin, esas etiquetas que son importantes sobre todo para las personas adultas y por supuesto con más extremo hacia los niños. Seguimos entonces. Existen también en esta forma de prevención de las intoxicaciones o envenenamiento el almacenamiento de fármacos, especialmente los opiáceos, derivados del opio, y sustancias tóxicas o peligrosas en armarios cerrados, con llave y fuera del alcance de los niños.
El uso de detectores de monóxido de carbono. Por otra parte, vemos los medicamentos caducados que se deben eliminar mezclándolos con arena para gatos o a otras sustancias que no llame la atención y ponerlos en un contenedor de basura para luego llamar a una farmacia local y tratar de enviarlos para que ellos los destruyan. Ok, las personas, por supuesto, pueden, en este caso, llamar a la farmacia y pedir algún tipo de orientación, de asesoramiento y, por supuesto, ellos les van a ayudar, ¿no? Para obtener algún tipo de información que cómo deben ellos hacer para desechar estos medicamentos correctamente. Se debe entonces leer todas las etiquetas antes de tomar o administrar medicamentos o de utilizar productos para el hogar. Vemos entonces la limitación, la cantidad de analgésicos sin prescripciones en un único recipiente que reduce la gravedad de las intoxicaciones, sobre todo con el paracetamol, que es el acetaminofeno o acetaminofén como nosotros lo conocemos vulgarmente. La aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, y el ibuprofeno en esas presentaciones. Las marcas de identificación, empresas en pastillas y cápsula por el fabricante del medicamento pueden evitar estas confusiones y los errores de los farmacéuticos, sobre todo en algunas de las personas que han sufrido un envenenamiento, deben ser hospitalizadas. En su mayoría se recuperan totalmente con una intención o con una atención médica muy rápida, ¿no? Entre estos principios para el tratamiento de cualquier intoxicación son los mismos. Aquí se debe en principio manejar o mantener las funciones vitales como la respiración, la presión arterial, la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. Evitar entonces que prosiga la absorción, incrementar la eliminación del tóxico, administrar antídotos específicos, que son las sustancias que se eliminan, inactivan o contrarrestan los efectos del tóxico, en caso de que los haya, y evitar la reexposición. El objeto o el objetivo principal de este tratamiento habitual hospitalario es mantener a la persona con vida hasta que el tóxico haya desaparecido o el organismo lo haya inactivado. A largo plazo, por supuesto. En el caso del hígado, inactiva la mayor parte de las sustancias tóxicas y se concretan en lo que es la orina. Y a través de la orina, por supuesto, lleva un proceso, ¿sí?, biológico para que, por supuesto, se pueda de alguna u otra forma limpiar esa persona, desintoxicar. Es decir, que todos estos elementos tóxicos se excretan a través de la orina, ¿sí?, muchas veces, para tratar en lo posible de mantenerse limpio y puro en relación a esta sustancia. Luego pasamos a observar el tratamiento sistemático, que es una intoxicación que suele requerir un tratamiento denominado tratamiento sintomático para estabilizar el corazón, la presión arterial y la respiración hasta que se desaparezca el tóxico o sea inactivo. Por ejemplo, una persona que esté muy soñolienta o comatosa puede necesitar una sonda de respiración introducida en la tráquea. La sonda se fija en un ventilador mecánico que mantiene la respiración de la persona. La sonda evita que el vómito entre en los pulmones y el respirador asegura una respiración adecuada a la persona. De igual modo, podemos ver que es necesario un tratamiento para controlar las convulsiones, la fiebre y los vómitos.
Si un veneno causa, en este caso, alguna fiebre alta, la persona necesitará, en este caso, ser enfriada, por ejemplo, con una manta de enfriamiento o a veces mediante la aplicación de agua fría o hielo sobre la piel. Si los riñones dejan de funcionar, será necesaria una hemodiálisis. Si la lesión hepática es extensa, puede requerirse un tratamiento para la insuficiencia hepática. Si el hígado o los riñones presentan una lesión permanente, grave, puede ser necesario un trasplante de hígado o trasplante de riñón. Por eso, señores, es necesario contar con todas estas disposiciones o todos estos análisis para el caso de la persona que esté en esta situación, que se tiene que someter a esos estudios mientras esté en el centro asistencial. Luego pasamos a ver lo que son los venenos que han penetrado en los ojos o en la piel. Generalmente estos deben lavarse con grandes cantidades de solución salina o agua del grifo, que es lo que más recomienda. A veces se utiliza agua y jabón en la piel. Vemos que evitar la absorción del tóxico o veneno. ¿Cómo evitar toda esta situación? Bueno, en principio son muy pocas las sustancias tóxicas o venenos ingeridas cuya absorción es tan rápida que impide que se puedan tomar medidas para mantenerlas fuera del torrente sanguíneo. Sin embargo, tales medidas son eficientes o eficaces para ciertas sustancias tóxicas y situaciones. El lavado gástrico vemos que debe inducir al vómito o el vaciado gástrico antes que se lleve a cabo de forma rutinaria este procedimiento. Ahora es habitual descartado porque solo elimina una mínima cantidad de tóxico y puede causar complicaciones graves más adelante. El lavado de estómago rara vez mejora el pronóstico. Sin embargo, informan o indican los expertos en esta área que el vaciado gástrico se puede realizar en casos extremadamente raros. Si se trata de un veneno es muy peligroso rara vez o si la persona parece estar en muy mal estado. En estas intervenciones vemos entonces que se inserta un tubo a través de la boca hasta el estómago. Este tubo se convierte entonces o vierte agua en el estómago que luego se extrae. A eso se le llama un lavado gástrico. Este procedimiento se repite, ¿verdad? Varias veces. Si la persona está aletargada debido a este tóxico ingerido, el médico coloca primero un tubo respiratorio de plástico en lo que es la tráquea, a través de la boca, por medio de una intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal evita entonces que el líquido procedente del lavado gástrico entre en los pulmones. Esto es algo muy delicado, señores. Los médicos vemos que solían administrar jarabe, algún tipo de jarabe que hiciera las veces de desintoxicante, ¿no? Un medicamento que causa vómito a los niños que habían ingerido sustancias tóxicas. Sin embargo, este tratamiento no solía eliminar cantidades significativas de sustancias ingeridas. En la actualidad, los médicos utilizan algún tipo de jarabe llamado ipecacuana, solo para sustancias que son altamente tóxicas. Y cuando se ha requerido mucho tiempo para llevar a la persona al servicio de urgencia. Esto en caso de urgencia. Ahora vemos que este jarabe no se administra para el lavado de estómago en el hospital, debido a sus efectos que son incompatibles con la persona. Por otra parte, utilizan algún tipo de carbón activado. A veces se da en los servicios de urgencia del hospital para personas que han tragado veneno. El carbón activado se une al tóxico que queda en el aparato digestivo y evita que la sangre lo absorba. El carbón vegetal se suele tomar por vía oral
si la persona está alerta y coopera. No se recomienda la introducción de carbón activado a través de un tubo colocado en la nariz o en la boca de personas que no cooperan o que están letárgicas, ¿no? A veces los médicos administran carbón de cada 4 a 6 horas para ayudar a limpiar el organismo de estas sustancias tóxicas. Este carbón activado neutraliza todo lo que es los tóxicos. Por ejemplo, este carbón no se une al alcohol, al hierro, ni a la mayoría de los productos químicos del hogar. Por otra parte, existe un lavado también llamado el lavado intestinal completo, que es un método de tratamiento diseñado para eliminar un veneno del tubo digestivo. Solo se utiliza de vez en cuando, por ejemplo, para la intoxicación grave causada por veneno, que se estancan en lo que es la parte digestiva o necesitan moverse físicamente, como por ejemplo algún tipo de paquetes escondidos de drogas como contrabando, que son los narcomulas y toda esa gente que se le ocurren cosas locas así de esa forma. Ajá, entonces seguimos con esto, con esta clase. Ya que hay un problemita de conexión acá. Bueno. Existe la forma de potenciar la eliminación del tóxico o de veneno. ¿Cómo se hace? Si una intoxicación sigue siendo, en este caso, mortal, potencialmente mortal, grave, que ya bueno, la persona ya no puede más, a pesar del uso de carbón y antídotos que se le suministra, puede ser necesario un tratamiento más exhaustivo. Es decir, puede ser más riesgoso, pero que sea más efectivo, que elimine este tóxico o veneno. Los tratamientos más frecuentes son las hemodiálisis, lo que practican las hemodiálisis, y la hemoperfusión con carbón activado. La hemodiálisis se utiliza en un riñón artificial, que es el dializador, para filtrar el tóxico o veneno directamente desde el torrente sanguíneo. Vemos entonces en hemoperfusión o de carbón vegetal que la sangre de una persona pasa por encima del carbón vegetal activado para ayudar a eliminar los venenos. Para cualquiera de estos métodos se insertan en los vasos sanguíneos unos tubos pequeños que son los catéteres, ¿no? Un tubo para el drenaje de la sangre de una arteria y otra para devolver la sangre a una vena. Antes de devolver a la sangre al organismo se pasa a través de un filtro especial para eliminar estas sustancias tóxicas. Y por supuesto hay que recordar que a veces se utiliza lo que es la diuresis alcalina, que este es un procedimiento que se administra por medio de una solución de bicarbonato de sódico, compuesto químico de los gasificantes de repostería, bien sea por vía intravenosa, para hacer la orina más alcalina o básica, que es todo lo opuesto de la reacción ácida. Esto puede entonces hacer que aumente la cantidad que se elimina de ciertos fármacos, como lo son los ácidos acetilsalicílicos y los barbitúricos en la orina. Estamos hablando de droga, estamos hablando de veneno. Por otra parte, observamos los antídotos para este tipo de sustancias. Aunque no se dispone de antídotos específicos en estos casos para la mayoría de los venenos y sustancias o fármacos, a diferencia de la percepción popular de la televisión y lo que vemos en las películas, sí existen algunos. Algunos medicamentos habituales que pueden requerir antídotos específicos son, en este caso, el paracetamol, que es el acetaminofeno. Su antídoto es requerir antídoto específico y opiáceos como la heroína y el fentanilo. Ok, existen entonces algunos antídotos, como estamos indicando. En estos casos, algunas mordeduras y picaduras venenosas también
tienen antídotos. No todo el mundo que ha estado expuesto a un veneno, ¿sí?, requiere su antídoto. Muchas personas se recuperan por sí solos, pero con una intoxicación grave los antídotos pueden salvar la vida. A eso nos estamos refiriendo. Luego, en la intoxicación por paracetamol, vemos que el paracetamol, ¿sí?, en este caso, que es el acetaminofeno, es un ingrediente común en muchos medicamentos que se comercializan con o sin receta médica. Es inocuo en dosis normales, pero una sobredosis grave puede causar insuficiencia hepática y hasta la muerte. Algunas personas ingieren a veces demasiados productos que contienen paracetamol, acetaminofeno y se intoxican, dependiendo de la cantidad de paracetamol, acetaminofeno en la sangre. Los síntomas van desde la ausencia total de los síntomas hasta lo que son los vómitos y dolor abdominal e incluso fallo hepático y producen la muerte. El diagnóstico se basa en lo que es la cantidad de paracetamol o acetaminofeno en la sangre y los resultados de las pruebas de función hepática. Para reducir la toxicidad, el paracetamol o el acetaminofeno se administra acetilcisteína. Es para reducir esos riesgos. Más de 100 productos contienen paracetamol en el mercado, que es el acetaminofeno, que es el producto original, es decir, del paracetamol. Un analgésico generalizado que se vende, como habíamos indicado, con o sin receta médica y que están también presentes en fármacos de varios compuestos. Si se consumen a la vez varios productos farmacéuticos similares a estos, es posible tomar demasiado paracetamol, acetaminofeno, inadvertiblemente. Muchos preparativos o digestivos están disponibles, ¿sí?, en forma líquida, en comprimido, los vemos también en cápsulas y puede ocurrir que los padres administren varios preparados simultáneamente o espaciados en varias horas para tratar una fiebre, un dolor, sin percatarse de que todos los contienen paracetamol, es decir, acetaminofeno. Habitualmente el paracetamol vemos que es un fármaco muy seguro, pero no es inofensivo. Para ocasionar una intoxicación tendría que tomarse varias veces la dosis recomendada de paracetamol. Por ejemplo, si la dosis recomendada para una persona que pesa 70 kilogramos es de 2 a 3 comprimidos de 325 miligramos cada 6 horas, una dosis tóxica para esta persona consiste entonces en tomar al menos unos 30 comprimidos a la vez. Seguramente le llegará la muerte, que es extremadamente la muerte en este caso sería extremadamente improbable, a menos que la persona tome más de 40 comprimidos de 325 miligramos. Por lo tanto, una sola sobredosis de paracetamol o acetaminofeno le causaría algún tipo de toxicidad grave. No suele ser accidental. Son productos muy controlados. También puede aparecer lo que es la parte de la toxicidad si se toman dosis más pequeñas de forma continuada. Por ejemplo, en el caso de una dosis tóxica, el paracetamol o acetaminofeno puede lesionar el hígado y provocar insuficiencia hepática. Ahora vamos a ver lo que son los síntomas de la intoxicación, ¿sí?, por paracetamol o acetaminofeno. Vemos entonces que la mayoría de los sobredosis no provocan síntomas inmediatos. Si la sobredosis es muy importante, los síntomas se desarrollan en 4 fases. En la primera fase que observamos, vamos a ubicar el caso de varias horas. La persona puede vomitar, pero no parece estar enferma.
En muchos casos no aparecen síntomas en la fase 1. Pasamos a la fase 2, que vemos que al cabo de 24 a 72 horas las personas pueden aparecer náuseas, vómito y dolor abdominal. En esta fase los análisis de sangre revelan que el hígado está funcionando de modo anormal. Luego pasamos a la fase 3, que entre los 3 a 4 días aproximadamente empeoran estos vómitos. Los análisis revelarían entonces que una función hepática escasa y aparecen ictericia, que es la piel y ojos amarillentos, y hemorragias. A veces los riñones fallan y el páncreas se inflama con lo que llamamos la pancreatitis. Luego en la fase número 4, que es ya después de 5 días, que por supuesto que es una forma alarmante, o bien ya está intoxicado, se recupera rápidamente, o bien experimenta una insuficiencia hepática y de otros órganos que puede ser mortal. Es decir, que aquí existe una complicación. Si la toxicidad se deriva de varias dosis más pequeñas tomadas con el paso del tiempo, entonces podemos ver que el primer indicio de la toxicidad puede ser una función hepática anormal, completamente anormal. Esto suele suceder a veces con ictericia y hemorragia. Esto suele suceder en casos extremos, que quería decir, ¿no? Luego pasamos al diagnóstico de la intoxicación por paracetamol. ¿Cuál es el diagnóstico de esta intoxicación con este producto llamado paracetamol o acetaminofeno? En principio vemos que concentraciones de paracetamol en la sangre. Vemos resultados anormales en las pruebas de la función hepática. Por supuesto que eso lo observan los profesionales de la medicina, según los estudios que hayan realizado en laboratorio y que se percaten de esta situación. El médico consideraría entonces que la intoxicación por paracetamol en personas que puedan haber cometido un intento de suicidio, en este caso, en niños los que se les ha administrado una preparación para la tos y el resfriado que contiene acetaminofén, y en personas que pueden haber ingerido acetaminofeno de forma accidental. Se puede entonces predecir la probabilidad de la intoxicación por paracetamol por la cantidad ingerida, o más exactamente por el nivel de paracetamol en la sangre de la persona afectada. La concentración en la sangre está entre la medida entre 4 y 24 horas después de la ingestión. Puede predecirse en cuanto a la gravedad de la lesión hepática. En cuanto existen también algunas pruebas de función hepática, a veces pueden ser muy útiles, especialmente si la toxicidad puede ser consecuencia de dosis muy repetidas en el transcurso de ese tiempo. Entonces espero que esta clase se haya entendido y seguimos con el tratamiento de la intoxicación por paracetamol. ¿Cuál sería el tratamiento en caso de sufrir algún tipo de intoxicación por el medio de este producto o de este medicamento? El tratamiento es carbón vegetal o acetilcisteína. A veces tratamiento para la insuficiencia o trasplante hepático. Esto en caso de que sea más complicado, ¿no? Generalmente, si se ha ingerido el paracetamol en las últimas horas, se puede administrar carbón activado. Si la concentración de paracetamol en la sangre aparece elevada, se administraría entonces generalmente el medicamento acetilcisteína por la vía oral o intravenosa para reducir la toxicidad de lo que es el paracetamol. La acetilcisteína se administra repetidamente durante varios días. Este antídoto ayuda a evitar la lesión hepática, pero no cura la que ya se ha producido. Es decir,
de acuerdo al daño que haya sufrido la persona en ese momento. Por lo tanto, la acetilcisteína debe administrarse antes de que aparezca la lesión hepática. También habrá que establecer, si es necesario, un tratamiento de insuficiencia, un trasplante de hígado en caso de insuficiencia hepática. Eso es en el caso extremo. Si la toxicidad se deriva de varias dosis más pequeñas tomadas a lo largo del tiempo, la predicción del curso de la lesión hepática es muy difícil, ¿no? Se administra acetilcisteína si las pruebas indican posibilidades del daño hepático y a veces si el daño hepático ya existe. Pasamos entonces a ver lo que es la intoxicación por aspirina, que esto es el ácido acetilsalicílico. Esta sustancia la vemos entonces que en la aspirina, ácido acetilsalicílico, y los medicamentos relacionados o llamados salicilatos, que son ingredientes comunes en muchos medicamentos recetados y de ventas libres. Estos medicamentos, por supuesto, vemos que son inocuos en dosis normales, pero en una dosis o sobredosis grave puede causar síntomas graves y rara vez la muerte. La intoxicación de esta aspirina puede ocurrir rápidamente después de tomar una sola dosis elevada o aparecer gradualmente después de tomar dosis más bajas durante mucho tiempo. Los síntomas pueden ser zumbido del oído, puede ser náuseas, vómitos, somnolencia, confusión y respiración rápida. El diagnóstico se basa en lo que es el análisis de sangre y en los síntomas de la persona afectada. Existe un tratamiento que consiste también en la administración de carbón activado por vía oral o por medio de un tubo que se introduce en el estómago. Los líquidos y bicarbonatos por la vía intravenosa, y para intoxicación grave se recurre a lo que es la hemodiálisis, que ya sería el caso extremo, ¿no? Por otra parte, vemos también en este sentido la intoxicación aguda por estas aspirinas. La intoxicación que vemos de estas aspirinas por medio de la ingestión de este medicamento y fármacos similares puede conducir a una intoxicación muy rápida debido a una sobredosis. Sin embargo, vemos que esta dosis puede producir una intoxicación rápida y es bastante elevada. Una persona, por ejemplo, que pese más o menos 70 kilogramos, tendría que consumir más de 30 comprimidos de 325 mg o miligramos de aspirina para presentar una intoxicación leve. Una sobredosis de aspirina aguda, por lo tanto, rara vez es accidental, pero los productos de esta aspirina, el salicilato concentrado, destinados a ser aplicados en la piel, como el aceite de gaultería, que es el salicilato de metilo, se ocasionan intoxicaciones accidentales. Existe también una intoxicación gradual por aspirina. En este sentido, vemos que es gradual debido a que aparecen involuntariamente si se toman dosis normales o ligeramente superiores a las normales de aspirina. Durante este tiempo, los niños con fiebre que reciben, por ejemplo, en el caso durante varios días, una dosis de aspirina ligeramente mayor que la dosis prescrita, pueden sufrir una intoxicación. Aunque rara vez de aspirina estos niños se le dan para tratar la fiebre, debido a que podrían desarrollar síndromes de Reyes. Por lo general, los preparados para niños que se venden sin receta para la tos y resfriado no contienen aspirina. La mayoría contienen paracetamol,
o ibuprofeno. En el caso de los adultos, muchos de ellos ancianos pueden presentar una intoxicación de forma gradual al cabo de varias semanas de tomarla. La baja dosis de aspirina recomendada para personas con arteriopatía coronaria para reducir el riesgo de infarto de miocardio. Es decir, que la toman una aspirina, que es el ácido acetil salicílico, y el infantil media aspirina en el caso de este producto para adulto, y una aspirina entera para adulto diaria. Entonces vemos que es demasiado pequeña para causar intoxicación por aspirina, e incluso cuando se toma durante mucho tiempo. O sea, no existe un riesgo fundado para que la aspirina, cuando se consume con mucha frecuencia, altere, ¿no?, el sistema o produzca algún tipo de intoxicación. Podemos obtener entonces, o vemos las observaciones que podemos indicar acá, que a baja dosis de aspirina utilizada para el tratamiento de las personas con enfermedades del corazón es demasiado pequeña para causar algún tipo de intoxicación por este producto, incluso cuando se toma durante un periodo prolongado. Luego vamos a pasar a la intoxicación con lo que son los salicilatos distintos de la aspirina, es decir, estos productos que son diferentes a la aspirina. En el caso del aceite del silicato de metilo, que es la gautería, que es un salicilato muy concentrado que forma parte de muchos productos comerciales, como los linimentos y las soluciones utilizadas en los vaporizadores calientes. En el caso tal que se utilice una cucharadita de 5 miligramos de aceite puro, equivale a unos 7.000 miligramos comprimidos de 22 comprimidos para adultos de aspirina en este sentido. Esta cantidad puede ser entonces mortal para los niños pequeños, pero no para los adultos. Mucho menos tóxicos son los productos de venta sin receta que contienen sales bismuto, es decir, que son las utilizadas para tratar lo que son las infecciones del aparato digestivo, que pueden causar intoxicación al cabo de varias dosis. Podemos observar entonces, o colocar como observación, que un niño puede morir por la ingestión de menos de una cucharadita de aceite de gautería, es decir, que se encuentra en linimentos y soluciones utilizadas en lo que son los vaporizadores de agua caliente. Así que vemos que en este sentido, que los niños son los más vulnerables a este tipo de medicamento, y más cuando se toman sin ningún tipo de prescripción facultativa que les permita controlar de alguna forma esa situación que hayan obtenido, bien sea porque hayan sufrido algún tipo de intoxicación leve o severa. Entonces hay que estar pendiente con los niños en cuanto a este medicamento. Existen también síntomas de una intoxicación por aspirina en el caso del ácido acetil salicílico. Los síntomas iniciales de la intoxicación aguda por aspirina, en este caso estamos hablando de la parte aguda, suelen ser náuseas y vómitos que presenta la persona, respiración rápida o profunda, zumbido en lo que es la parte de los oídos, algún tipo de sudoración. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, se presentan estos casos y más adelante persiste lo que es la intoxicación, podemos hablar que es grave, ¿no? Que la persona puede manifestar aturdimiento, fiebre, hiperactividad, confusión, convulsiones, destrucción del tejido muscular, lo que llamamos la rhabdomiólisis, que es el fallo renal, y el ahogo. Los síntomas de una intoxicación gradual por aspirina aparecen en el transcurso de días o semanas. Los síntomas más frecuentes son la somnolencia, la confusión sutil,
las alucinaciones, entre otros. Pueden entonces presentar también lo que son los aturdimientos, la respiración rápida y dificultad respiratoria. Pueden presentar fiebre, deshidratación, pueden presentar hipotensión, niveles bajos de oxígeno en la sangre, que es la hipoxia. Pueden presentar formación de ácido láctico en la sangre, que es la acidosis láctica. Líquidos en los pulmones, edema pulmonar, convulsiones e inflamación del cerebro. Luego pasamos a ver el diagnóstico de intoxicación por aspirina, ácido acetil salicílico. En este caso ya el análisis por sangre. Vemos que para medir la cantidad exacta de este consumo de aspirina en la sangre se toma una muestra de sangre. Es necesaria tomar esta muestra de sangre. A través de esta medición del pH de la sangre, la cantidad de ácido en la sangre y de los valores de anhídrido carbónico o bicarbonato en sangre, también le sirven al médico para determinar la gravedad de la intoxicación. Los análisis suelen repetirse entonces varias veces durante el tratamiento para comprobar si la persona se recupera, ¿no?, de esta situación. Luego pasamos a ver lo que son los tratamientos de intoxicación por aspirina, que también producen estos tratamientos. Hay una forma preventiva, en este caso se utiliza el carbón activado, que ya lo hemos hablado anteriormente en esta misma clase, el bicarbonato de sodio con potasio administrado por vía intravenosa, y a veces también se aplica la hemodiálisis cuando la situación es bastante compleja o es bastante irregular, es decir, que es muy grave la situación. El carbón activado se administra, entonces vemos que tan pronto como sea posible, ya que reduce lo que es la absorción, como lo hemos indicado en esta clase, de la aspirina. Para una intoxicación moderada o grave se administra entonces por vía intravenosa líquidos que contengan bicarbonato sódico, a menos que exista una lesión renal que añadirá potasio al líquido. Entonces vemos que esta mezcla desplaza lo que es la aspirina de la circulación sanguínea hacia la orina. Si el estado de la persona empeora o a pesar de este tratamiento, la hemodiálisis, que utiliza un riñón artificial, que es el dializador, para filtrar ese tóxico, ¿no? Puede eliminar entonces la aspirina y otros salicilatos, es decir, los provenientes de esta aspirina y ácidos de la sangre. Si es necesario, se tratan otros síntomas como fiebre y convulsiones. Vemos que en la intoxicación por monóxido, ahora vamos a ver la intoxicación por monóxido de carbono. Este también es muy frecuente. En el monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se produce cuando se queman muchos materiales y puede ser tóxico cuando se inhala en grandes cantidades. La intoxicación por monóxido de carbono es frecuente. Los síntomas son dolor de cabeza, náusea, somnolencia y confusión. El diagnóstico se basa en análisis de la sangre. Los detectores de monóxido de carbono, la ventilación adecuada de los hornos y otras fuentes de combustión en el interior y no permiten que un coche circule en un lugar cerrado, por ejemplo, en un garaje cerrado. Ayudan a prevenir el envenenamiento por monóxido de carbono, que eso generalmente lo producen lo que más conocemos son los vehículos, ¿no? Cuando expulsan ese humo por el tubo de escape. Entonces, el tratamiento consiste en un aire fresco, es decir, ventilar, ¿no? No está expuesto a estas situaciones del monóxido de carbono y altas concentraciones de oxígeno, a veces utilizando como cámara de oxígeno a presión, la presión elevada, que es una cámara hiperbárica.
Hay que tratar lo posible de obtener siempre un aire limpio, un aire puro, un aire fresco, ¿no? Para evitar ese tipo de contaminación de monóxido de carbono. El monóxido de carbono inhalado se adhiere a lo que es la hemoglobina, que es la proteína de los glóbulos rojos que otorga a sangre su color rojo y permite transportar lo que es el oxígeno. El monóxido de carbono, entonces, vemos que impide que la sangre transporte este oxígeno, por lo que los tejidos del cuerpo no reciben suficiente oxígeno y una cantidad reducida no suele ser perjudicial. Sin embargo, si las concentraciones de monóxido de carbono en la sangre son demasiado elevadas, se produce una intoxicación. El monóxido de carbono se exhala por los pulmones y desaparece de la sangre al cabo de varias horas. Es común que el humo de los incendios contenga también monóxido de carbono, especialmente cuando existe combustión de lo que se está quemando es incompleta. La intoxicación por monóxido de carbono puede ser causada por la ventilación inadecuada de zonas con automóviles, hornos industriales, termos eléctricos de agua, calentadores de gas o queroseno, estufas, incluidas las de la madera y las de briquetas de carbón vegetal. Por ejemplo, cuando el tubo de escape, que lo colocamos como ejemplo, de un vehículo en marcha es bloqueado por la nieve, en tal caso de que exista nieve, o que sea bloqueado por algún objeto que obstaculice su uso normal, es decir, que no permita que el humo salga y que se concentre dentro del vehículo. Rápidamente vemos y presenciamos de que hay la existencia de ese monóxido de carbono y que por supuesto empezamos a toser, nos produce algún tipo de alteraciones, malestar, algún tipo de problemas en la nariz, picazón, en los ojos, etc. Entonces ya sentimos ya de una vez que está presente esa sustancia venenosa que es el monóxido de carbono y que por supuesto eso va a alterar y se va a concentrar en la sangre. Pero no lo suficiente como para producir síntomas de intoxicación severa. Al menos que realmente pasen muchas horas para que eso pueda suceder. Entre las observaciones que podemos hacer en este punto, el monóxido de carbono es una de las causas más comunes de muerte por intoxicación. Luego pasamos a ver los síntomas de intoxicación, que es el envenenamiento por monóxido de carbono. Una intoxicación leve de monóxido de carbono causa dolor de cabeza, como lo hemos indicado, las náuseas, mareo, dificultad para concentrarse, existen vómitos, somnolencia y falta en algunas veces de lo que es la parte de la coordinación, ¿no? La mayor parte de las personas que padecen una intoxicación leve por monóxido de carbono se recuperan rápidamente cuando salen al aire fresco, empiezan a recibir un aire totalmente diferente y se sienten mejor, claro, al cabo de las horas. Existe también una intoxicación en este sentido moderada o grave por este mismo producto del monóxido de carbono o sustancia, cuando la alteración del razonamiento, existe la alteración del razonamiento, existe una confusión, la inconsciencia, convulsiones, dolor torácico, dificultad respiratoria, hipotensión y coma. Por consiguiente, muchas víctimas no son capaces de moverse y deben ser auxiliadas. La intoxicación grave por monóxido de carbono a menudo es muy mortal. En las semanas posteriores a la que aparece la recuperación de una intoxicación grave por monóxido de carbono, solo en raras ocasiones vemos que aparecen síntomas tales como la pérdida de memoria, falta de coordinación, algún trastorno de movimiento, algún tipo de depresión y psicosis, lo que se conoce como síntomas neuropsiquiátricos tardíos. Es decir,
producto de esta inhalación de esta sustancia tóxica. Esta sustancia, como la hemos indicado, es muy peligrosa porque la persona puede no darse cuenta de la somnolencia como síntoma de intoxicación. Por lo tanto, alguna intoxicación leve puede quedarse dormido y continuar respirando monóxido de carbono hasta que se produce un envenenamiento grave, hasta que produce la muerte sin darse cuenta. Algunas personas con intoxicación leve debido a una exposición prolongada al monóxido de carbono en hornos también o calentadores pueden confundir sus síntomas con los de otras enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la gripe, otras infecciones víricas. ¿Sí? Porque el monóxido también te abre un poco la nariz, te produce algún tipo de tos, pareciera que fuera gripe, pero que no lo es. Entonces, el diagnóstico de envenenamiento por monóxido de carbono, vemos, en este caso se podría realizar un análisis de sangre. La intoxicación por el monóxido de carbono se diagnostica por la medición de lo que es la concentración de ese tóxico, ¿no? Debido a que los síntomas pueden ser vagos y muchas veces son variables. La intoxicación leve por monóxido de carbono se puede confundir con una gripe, como lo estamos indicando, pero que no es necesariamente una gripe, sino que fue producto de esa inhalación de ese humo que de alguna otra forma le irritó los ojos, que de alguna otra forma le produjo algún tipo de somnolencia, algún vómito, algún tipo de confusión, e incluso algún tipo de paralización del sistema nervioso, ¿sí? Y entonces la persona tiende a confundirse en ese sentido. Si todas las personas que comparten, por ejemplo, vivienda con otras personas afectadas, en particular una vivienda con calefacción, presentan al mismo tiempo síntomas vagos similares a los de la gripe, los médicos pueden entonces sospechar que la causa es la exposición al monóxido de carbono. Luego pasamos a ver lo que es la prevención del envenenamiento por monóxido de carbono. Para evitar esta intoxicación, vemos la fuente de combustión interiores como, tales como lo que son las calderas de gases y estufas de leña, que requieren una instalación o una ventilación muy adecuada. Es decir, que cada vez que se expongan estas situaciones, por supuesto que tienen que estar bien ventilados para evitar algún tipo de intoxicación o envenenamiento. Si tal ventilación no es suficiente, entonces abrir una ventana puede entonces limitar lo que es la acumulación de lo que son los monóxidos de carbono. Permite entonces que salga el aire del edificio contaminado, los conductos de salida de gases conectados a lo que es la caldera y otros aparatos de calefacción que necesiten inspecciones periódicas en busca de grietas, algún tipo de fuga, para evitar todo este tipo de contaminación. Hay detectores químicos que son disponibles para el hogar y que pueden detectar el monóxido de carbono en el aire y hacer sonar las alarmas. Cuando se sospeche que hay monóxido de carbono en casa, se deben abrir las ventanas y evacuar la casa, así como revisar la fuente del monóxido de carbono, es decir, de dónde se produjo ese monóxido de carbono. El control constante de estos detectores permite entonces identificar lo que es este monóxido de carbono, este humo. Los detectores de monóxido de carbono se recomiendan entonces para todas las viviendas, es importante. Y como forma de observación en este punto, podemos ver que al igual que los detectores de humo, los detectores de monóxido de carbono se recomiendan para todas las viviendas. Eso no les va a impedir de que puedan de alguna forma controlar todo este tipo de situaciones. Ahora vemos lo que es el tratamiento del envenenamiento por monóxido de carbono. En esto aquí vamos a necesitar lo que es el aire fresco, el oxígeno complementario, posiblemente un oxígeno hiperbárico, ¿no?
Para la intoxicación leve por monóxido de carbono puede ser suficiente tomar aire fresco. Para tratar una intoxicación más grave, entonces se administra oxígeno o alta concentración, por lo general a través de una mascarilla facial. El oxígeno acelera lo que es la desaparición del monóxido de carbono de la sangre y alivia los síntomas. Todavía se desconoce el valor del tratamiento de estos oxígenos o presión elevada en una cámara hiperbárica. Los médicos suelen considerar el tratamiento con oxígeno hiperbárico para las personas con intoxicación moderada o muy grave. Para las mujeres embarazadas también, incluso si la concentración de monóxido de carbono en la sangre de la mujer embarazada no es muy elevada. Ahora vamos a ver en este caso, seguidamente, continuando con la clase, la intoxicación por sustancias cáusticas. Las sustancias cáusticas son productos químicos altamente ácidos o alcalinos cuya ingestión puede causar quemaduras graves en la boca y en el tubo digestivo. Cuando se ingieren, las sustancias cáusticas pueden quemar todos los tejidos que tocan, desde los labios hasta el estómago. Los síntomas pueden incluir dolor, sobre todo al tragar, lo que es la dificultad, la tos respiratoria y algunos vómitos. Entonces vemos que el médico por lo general introduce un tubo flexible de visualización a través del esófago para detectar las quemaduras y determinar la gravedad de la lesión. El tratamiento va a depender entonces de la magnitud de los daños y puede requerir cirugía. Observamos entonces que a nivel mundial el 80% de la ingestión de cáustico sucede en niños de corta edad. Se suele tratar de ingestiones accidentales de pequeñas cantidades y a menudo no son muy peligrosas. En los adultos, la ingestión de sustancias cáusticas es frecuente y es intencionada, que consiste en grandes cantidades y es potencialmente mortal. Entre estas fuentes que estamos hablando en esta clase, ¿sí? Son comunes estas situaciones, ya que se encuentran los limpiadores sólidos, lo que son los líquidos para la taza de inodoro y los desagües, el ácido para baterías y el ácido clorhídrico para piscina. Esos son sustancias o lo que conocemos como sustancias cáusticas, que son altamente tóxicas y por lo tanto tienden a ser más perjudiciales al ser humano. Los productos domésticos también comunes de limpieza, como lo hemos indicado, las lejías, cloro, los detergentes fuertes también forman de alguna otra forma estas cáusticas, ¿no? Que son limpiadores de cañería, inodoro. Hablamos de los lavavajillas. Había un producto que se llamaba Diablo Rojo, ya eso más nunca salió. Producto sumamente potente que era destapador de posetas, todas esas cosas. Que tienen un contenido perjudicial de sustancias cáusticas como el hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico y esa sustancia hidróxido de sodio son sustancias totalmente destructivas. Y entonces imagínense aspirar una sustancia así que destruye totalmente todo lo que toca, pues. Pero son especialmente tratadas para este tipo de productos con ciertas concentraciones y que van destinados a una situación particular. Cuando se ingieren estas sustancias cáusticas pueden quemar lo que es la parte de la lengua, la boca, el esófago y el estómago. Estas quemaduras pueden causar perforaciones, es decir, algún tipo de agujero del esófago o del estómago. Vemos que la filtración de la comida y saliva a través de una perforación produce lo que se llama una infección grave del tórax, lo que es la mediastinitis o empierma, o del abdomen, bien sea por
lo que llamamos la peritonitis, que puede llegar a ser muy mortal. Las quemaduras no perforantes pueden provocar entonces cicatrices del estómago y del esófago. Estas sustancias, como la hemos podido observar, son sustancias cáusticas que se encuentran en forma sólida y líquida. La sensación de ardor que produce esta en forma particular sólida, que se adhiere a una superficie húmeda, como son los labios, puede entonces impedir que la persona ingiera muchas cantidades de producto, dado que los líquidos no son adherentes. Es más fácil consumir más cantidad del producto, con la cual puede resultar lesionada la totalidad del esófago. Entonces los líquidos también pueden inhalarse o aspirarse por las vías respiratorias, produciendo así una lesión de las vías respiratorias altas. Bueno, con esto hemos concluido la primera parte de lo que son las sustancias tóxicas y envenenamiento. En el segundo video, o es mejor dicho, el segundo video de esta parte, vamos a ver lo que nos sigue en relación a lo del material que ya hemos estudiado, para que tengan en cuenta de sus exámenes, sus aplicaciones, su trabajo de proyecto de trabajo, sus presentaciones de video, y tengan el conocimiento debido. Bueno, muchas gracias por esta atención. Que pasen ustedes feliz noche. Hasta luego. Hasta la próxima clase.